Baruch Spinoza tenía 23 años cuando la comunidad judía de Ámsterdam emitió contra él el cherem, la excomunión más severa registrada en la historia de esa comunidad. El documento no especificó exactamente cuáles eran sus herejías, solo declaró que sus abominables herejías y sus actos monstruosos eran conocidos, y que nadie debía comunicarse con él ni por escrito ni de palabra, ni hacerle ningún favor ni estar bajo el mismo techo que él. Spinoza recibió la notificación, se fue a su casa y continuó pensando exactamente lo que estaba pensando. Esa imagen dice todo lo necesario sobre el tipo de filósofo que fue. No buscó la aprobación de la comunidad que lo rechazó. No moderó su pensamiento para recuperar la pertenencia que había perdido. Continuó, durante décadas de aislamiento relativo, construyendo uno de los sistemas filosóficos más coherentes y más perturbadores que el pensamiento occidental ha producido. Un sistema que en su núcleo contenía una pregunta que la mayoría de las personas prefieren no hacerse sobre su propia vida. ¿Cuánto de lo que llamas amor es genuino y cuánto es simplemente la forma que toma tu necesidad cuando encuentra un objeto en el que instalarse? Spinoza abrió la tercera parte de su Ética con una afirmación que 2 siglos después Freud reconocería como el punto de partida de toda psicología profunda. El deseo es la esencia misma del ser humano. No una característica entre otras, no un accidente de la naturaleza humana que podría estar o no estar, sino la definición más precisa de lo que somos. Somos, fundamentalmente, seres que desean. Y todo lo demás, el pensamiento, la emoción, la acción, la identidad, se organiza alrededor de esa realidad central. Esa afirmación tiene consecuencias que Spinoza extrajo con una lógica implacable y que resultan profundamente incómodas para quien prefiere creer que sus deseos son el resultado de elecciones libres y racionales. Si el deseo es la esencia humana, entonces no elegimos lo que deseamos con la libertad que imaginamos. El deseo surge antes de la elección, antes de la evaluación racional, antes de que ningún juicio consciente haya tenido la oportunidad de intervenir. Y luego, la razón hace lo que Spinoza describe con una honestidad que la psicología moderna confirma. Construye justificaciones para lo que el deseo ya había decidido. La frase que abre este video captura eso con precisión quirúrgica. No deseamos algo porque lo hayamos evaluado como bueno y luego decidido desearlo. Deseamos algo y luego lo llamamos bueno para justificar el deseo. Esa inversión entre deseo y valoración no es un defecto del pensamiento humano. Es su estructura más fundamental, y quien no la reconoce en sí mismo está condenado a confundir sus necesidades con sus valores y sus apegos con sus elecciones. Spinoza hizo una distinción que el romanticismo posterior se encargó de enterrar bajo capas de idealización y que el mundo contemporáneo necesita con urgencia desenterrar. La distinción entre el amor genuino y el apego que se disfraza de amor. No porque el apego sea moralmente reprobable, sino porque confundirlo con amor produce un sufrimiento específico y evitable que ninguna filosofía del amor sin esa distinción puede resolver. El apego en Spinoza es una forma de servidumbre emocional, el estado del ser humano cuyo bienestar interno depende de un objeto externo que no puede controlar. Cuando amas a una persona con apego, tu alegría depende de su presencia, su comportamiento, su aprobación, su permanencia. Y como ninguna de esas cosas está bajo tu control, vives en una ansiedad crónica que el amor sin apego no produce. No porque hayas dejado de sentir, sino porque tu sentimiento ya no es rehén de las decisiones de otro. Lo que Spinoza identifica como amor genuino es algo estructuralmente diferente. Es la alegría que surge del conocimiento y la comprensión de algo o alguien, una alegría que no requiere posesión ni permanencia, porque no está construida sobre la dependencia. Puedes amar profundamente sin que ese amor te esclavice, sin que la posibilidad de la pérdida organice tu estado interior, sin que la persona amada tenga el poder de destruir tu paz con sus elecciones. Esa forma de amor no es indiferencia ni distancia. Es la única que Spinoza consideraba digna del nombre, precisamente porque es libre. El apego no llega anunciándose como tal. Llega con el nombre del amor, de la lealtad, del compromiso, de la profundidad del sentimiento. Y solo cuando ya está completamente instalado revela su estructura real,
la ansiedad que produce antes de que nada se haya perdido, el control que intenta ejercer sobre lo que no puede controlarse, el sufrimiento que genera no por lo que ocurrió, sino por lo que podría ocurrir. Spinoza lo describió como la fluctuación del ánimo, el estado del ser humano apegado que oscila entre la alegría, cuando el objeto del apego está presente y accesible, y la tristeza cuando está ausente o amenazado. Esa oscilación no es amor. Es la señal más precisa de que el bienestar interior ha sido cedido a algo exterior. Y su característica más reveladora es que produce sufrimiento antes de la pérdida, en la simple posibilidad de la pérdida, con una intensidad que frecuentemente excede el sufrimiento real cuando la pérdida finalmente ocurre. El mecanismo que Spinoza identificó tiene una lógica interna que lo hace especialmente difícil de interrumpir. Cuanto más te aferras a algo por miedo a perderlo, más consciente eres de la posibilidad de perderlo, y esa conciencia intensifica el apego que produce la ansiedad que refuerza el aferramiento. El apego se alimenta de sí mismo, y la única interrupción posible de ese ciclo no es el control más firme sobre el objeto del apego, sino la transformación de la relación interior con ese objeto, de la dependencia a algo que no requiere garantías para existir. Spinoza observó algo sobre la naturaleza del deseo humano que la publicidad moderna redescubrió con fines completamente diferentes. El deseo no sabe exactamente lo que quiere. Sabe que quiere. Sabe que algo falta. Sabe que hay una tensión interior que necesita ser resuelta. Pero el objeto específico que elige para resolver esa tensión es frecuentemente un sustituto de algo más profundo que el deseo no puede articular directamente. El hombre que cree desear a una persona específica puede estar deseando la seguridad que esa persona representa. La mujer que cree desear el reconocimiento profesional puede estar deseando la sensación de valor propio que el reconocimiento promete, pero no garantiza. El que cree desear la libertad puede estar deseando la ausencia de la ansiedad que la responsabilidad produce. En cada caso, el deseo ha elegido un objeto concreto y accesible para representar algo que no tiene objeto concreto ni accesible. Y cuando ese objeto es finalmente obtenido, la tensión original no se resuelve porque nunca era sobre ese objeto. Spinoza llamó a esto la servidumbre de los deseos inadecuados, el estado del ser humano que persigue objetos que no pueden satisfacer lo que en realidad necesita, porque no sabe con suficiente claridad qué necesita. La salida que propone no es la supresión del deseo, sino su comprensión. El trabajo de conocer con suficiente honestidad qué está debajo de lo que deseas, qué necesidad más fundamental está usando ese objeto como sustituto, y si ese objeto puede realmente satisfacerla o solo promete hacerlo. Spinoza construyó su sistema ético sobre una base que resulta radicalmente diferente a cualquier moral basada en reglas o en deberes: la distinción entre alegría y tristeza, como indicadores del aumento o la disminución de la potencia de existir, no la alegría superficial del placer inmediato, ni la tristeza circunstancial de un mal día. La alegría, en el sentido profundo de Spinoza, es la sensación de que algo en ti se expande, se fortalece, se vuelve más capaz. La tristeza es la sensación de que algo se contrae, se debilita, se vuelve menos capaz. Esa distinción convierte la ética en algo completamente diferente a un conjunto de normas externas que deben ser obedecidas. La convierte en un proyecto de autoconocimiento. Aprender a distinguir con precisión lo que te expande de lo que te contrae, lo que aumenta tu potencia de existir de lo que la disminuye. Y esa distinción, aplicada con honestidad a las relaciones, al trabajo, a los hábitos, a los pensamientos que frecuentas, es la brújula más precisa disponible para navegar hacia una vida que sea genuinamente tuya. Lo que esta brújula revela sobre el apego es específico e incómodo. El apego produce frecuentemente una oscilación entre momentos de alegría intensa, cuando el objeto está presente, y momentos de tristeza igualmente intensa, cuando está ausente o amenazado. Esa oscilación puede sentirse como pasión, como intensidad, como prueba de la profundidad del sentimiento. Spinoza la leería de manera diferente, como la señal de que algo en ti se ha vuelto dependiente de algo exterior para mantenerse expandido,
y que esa dependencia es exactamente la servidumbre que su filosofía busca disolver. Spinoza describió el amor genuino con una frase que resulta extraña al oído moderno, formado en el romanticismo. El amor es la alegría acompañada de la idea de una causa exterior, no la dependencia de esa causa, no la posesión de esa causa, no la ansiedad por conservar esa causa, la alegría que esa causa produce, reconocida honestamente como tal, sin confundirla con una necesidad que debe ser satisfecha para que el interior pueda mantenerse estable. Esa definición transforma completamente lo que entendemos por amor profundo. El amor que no esclaviza no es amor frío ni amor distante. Es amor que puede ser completamente intenso y completamente libre simultáneamente, porque no está construido sobre la dependencia. Puedes amar a alguien con toda la profundidad que esa persona merece, sin que tu paz interior esté rehén de sus decisiones, sin que la posibilidad de su partida organice tu ansiedad, sin que su presencia sea la condición de tu alegría, en lugar de una de sus causas. Lo que Spinoza propone no es amar menos, sino amar desde un lugar diferente. Desde la plenitud, en lugar de desde la necesidad. Desde la elección en lugar de desde la compulsión. Desde el reconocimiento de lo que el otro genuinamente es, en lugar de desde la proyección de lo que necesitas que sea. Ese amor es más difícil de alcanzar que el apego precisamente porque requiere un trabajo interior previo, el trabajo de desarrollar una estabilidad interior suficiente para que el amor sea una adición a tu vida y no su condición de posibilidad. Spinoza dedicó la quinta y última parte de su ética a lo que llamó la potencia del entendimiento o la libertad humana, no como estado que se alcanza de golpe, ni como condición natural del ser humano, sino como proyecto, el trabajo deliberado y sostenido de comprender la propia naturaleza, las propias pasiones y los propios apegos con suficiente profundidad para que la razón pueda intervenir, donde antes solo operaba el automatismo. La libertad en Spinoza no es ausencia de determinación, es algo más matizado y más alcanzable. Es actuar desde la comprensión en lugar de actuar desde la ignorancia de lo que nos mueve. El ser humano completamente libre en su sentido absoluto no existe porque todos estamos determinados por causas que no elegimos. Pero el ser humano que comprende las causas que lo determinan es más libre que el que las desconoce exactamente, porque esa comprensión le permite anticipar sus reacciones automáticas, y en ese espacio de anticipación, elegir diferente. Aplicado al apego, eso significa algo concreto. No eliminar el deseo que sientes hacia lo que amas, sino comprender ese deseo con suficiente profundidad para distinguir lo que en él es genuino amor, de lo que es necesidad disfrazada, lo que es elección de lo que es compulsión, lo que aumenta tu potencia de existir de lo que te esclaviza a la fluctuación del ánimo. Esa comprensión no produce indiferencia, produce algo más valioso, la capacidad de amar sin ser consumido por el miedo a perder lo que amas. Existe una forma de apego que Spinoza no desarrolló explícitamente con ese nombre, pero que su sistema implica con una claridad que Jung reconocería inmediatamente: el apego a la propia imagen. La identificación rígida con una versión específica de uno mismo que debe ser preservada, defendida y confirmada constantemente, porque cualquier amenaza a esa imagen se experimenta como amenaza a la existencia misma. El apego a uno mismo opera de maneras que resultan especialmente difíciles de detectar, precisamente porque se confunde con identidad. Cuando alguien cuestiona una opinión que sostienes, si la reacción es desproporcionada respecto a la importancia real de esa opinión, es el apego a la imagen el que responde. Cuando evitas situaciones donde podrías fracasar, no por precaución razonable, sino por el horror de ser visto como alguien que falla, es el apego a la imagen el que decide. Cuando mantienes una relación, un trabajo o una creencia que ya no te sirve, porque abandonarlos implicaría admitir que estabas equivocado, es el apego a la imagen el que te retiene. Spinoza lo habría descrito como la servidumbre más sutil, porque es la única donde el objeto del apego y el sujeto que se apega son la misma entidad. No puedes alejarte físicamente de ti mismo, como podrías alejarte de una persona o de una situación. El trabajo de desapego respecto a la propia imagen requiere algo que su filosofía señala como el movimiento más difícil y más necesario,
la disposición a ser diferente de lo que creías ser, a descubrir que la imagen que defendías con tanta energía era una construcción y no una verdad, y que su disolución no es una pérdida, sino el inicio de algo más real. El costo del apego que Spinoza identificó no es solo el sufrimiento que produce cuando el objeto amenaza con desaparecer, es algo más invisible y más constante. La distorsión que el apego produce en la percepción, en el pensamiento y en la capacidad de relacionarse con la realidad, tal como es en lugar de como el apego necesita que sea. Cuando te aferras a una persona con apego, dejas de verla con claridad. La ves a través del filtro de lo que necesitas que sea para que tu bienestar se mantenga estable. Sus cambios te amenazan porque amenazan la imagen de ella que tu apego requiere. Sus imperfecciones te perturban más de lo que deberían, porque contradicen la versión que necesitas mantener. Y paradójicamente, el apego que pretende preservar la relación es frecuentemente lo que la deteriora porque coloca sobre el otro el peso de una responsabilidad que ningún ser humano puede sostener indefinidamente. La responsabilidad de ser exactamente como tu bienestar interior requiere que sea. Lo mismo ocurre con el apego a ideas, a creencias, a posiciones que en algún momento fueron útiles y que el apego ha convertido en identidad. Cuando una creencia deja de ser una herramienta para comprender el mundo y se convierte en algo que debes defender porque cuestionar la creencia significa cuestionarte a ti mismo, has perdido acceso a la función original de esa creencia. Ya no piensas con ella, la proteges, y esa protección tiene un costo que Spinoza describiría como la reducción de tu potencia de entender. Ya no puedes ver con claridad lo que la creencia te impedía ver, porque el apego a ella ha clausurado exactamente el territorio que podría contradecirla. Spinoza murió a los 44 años en La Haya, solo en el sentido de que nunca se casó ni formó una familia convencional, pero rodeado de un círculo pequeño y genuino, de personas que lo comprendían y lo estimaban. No vivió en el aislamiento que su excomunión podría haber producido. Vivió en la libertad de quien ha aprendido a relacionarse con el mundo desde un centro interior suficientemente sólido para no necesitar la aprobación de quienes no pueden dársela y para apreciar genuinamente la compañía de quienes sí pueden. Esa imagen de su vida es también la imagen de lo que su filosofía propone como destino posible para el trabajo de desapego. No la soledad del que ha renunciado a todo, sino la libertad del que puede elegir genuinamente, que puede amar sin ser consumido por el miedo a la pérdida, porque ha desarrollado una relación con su propio interior que no depende de ningún objeto externo para mantenerse estable, que puede comprometerse profundamente con personas, con ideas y con proyectos, sin que ese compromiso sea una forma de servidumbre, porque emerge de la elección y no de la compulsión. El amor como acto de libertad en el sentido de Spinoza no es el amor fácil ni el amor sin riesgo. Es el amor más difícil precisamente porque requiere el trabajo previo de conocerse suficientemente bien para distinguir lo que genuinamente eliges de lo que simplemente necesitas. Requiere la honestidad de preguntarte si lo que llamas amor expande tu potencia de existir o la contrae, si te hace más capaz o más dependiente, si te acerca a lo que genuinamente eres o te aleja de ello. Finalmente, lo que Spinoza nos deja desde el siglo XVII es una pregunta que cada relación, cada apego y cada forma de amor en tu vida merece ser sometida. ¿Esto que siento me hace más libre o menos libre? No en el sentido superficial de la libertad como ausencia de compromiso, en el sentido profundo de la libertad como expansión de tu potencia de ser lo que genuinamente eres. Porque el amor que te esclaviza, por intenso que sea, no es el amor más alto que puedes vivir, es solo el más conocido. Y Spinoza pasó su vida entera argumentando que hay algo más allá de lo conocido que merece ser buscado con la misma intensidad con que el apego busca su objeto, pero desde un lugar completamente diferente.